El Banco de Previsión Social lanzó un servicio que permite a los trabajadores obtener un cálculo estimado de su jubilación de manera online. Para conocer de qué se trata este servicio y dialogar sobre diferentes temas que tienen que ver con el funcionamiento del BPS, ya recibimos a Lorena Luján, integrante del equipo de representación de los trabajadores dentro del Instituto de Seguridad Social. Lorena, muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y poder darle la visión desde el lado de los trabajadores de cómo viene este cambio, estos pequeños cambios, porque van a haber otros cambios que vamos a explicar también. Bueno, primero que nada, ¿cómo es que funciona este servicio Mi Jubilación Estimada y a qué datos se pueden acceder con él? Bueno, a través de la jubilación estimada podés conocer tu monto de jubilación, es el monto nominal estimado de jubilación, pero esto pueden iniciarlo solo los trabajadores o trabajadoras que tengan causal jubilatorio hoy en día o que tengan 58 años y dentro de 2 años tengan el causal jubilatorio. El causal jubilatorio llamamos a 30 años de trabajo y 60 de edad, ¿no? Por ahora. Para los que se van a jubilar estos años. Entonces, se puede hacer un cálculo previo. También tenemos que decir que el cálculo, si hoy comienza el trámite jubilatorio, está demorando bastante, casi unos 6 meses que te den el cálculo. Eso sí es un inicio de una jubilación sin cese, ¿no? Entonces, eso también está bueno porque para los trabajadores y trabajadoras es fundamental saber con cuánto nos vamos a retirar de jubilación. Y que de eso depende si nos retiramos o no, porque muchas veces muchos trabajadores y trabajadoras les sucede que al darse cuenta cuánto van a percibir de jubilación, definen seguir trabajando y no jubilarse, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Porque si vos trabajás unos años más tenés más jubilación o porque es el dinero que necesitas inmediato? Bueno, por muchos motivos, porque a veces los trabajadores también esperan como un poco más de jubilación, primero que nada, y segundo porque sí, cada vez que nosotros trabajamos más, primero que ponemos más dinero dentro de nuestra jubilación, sí, pero también el aumentar los años de trabajo aumenta el porcentaje con el que nos retiramos. Y eso se ve mucho, o sea, en la gente que por ahora ha hecho averiguaciones, que decida, ¿tienen idea de eso? ¿Cuánta gente de repente decide extender su tiempo de trabajo a partir del saldo que se le muestra que cobraría? No, esto recién salió, no hay un número estimado todavía, pero que seguramente nosotros también como representación de los trabajadores vamos a pedir ese número. Nosotros somos muy estrictos en pedir números al BPS, porque siempre nos gusta, primero que nada venir con información, cuando no solo en los medios de prensa, sino cuando tenemos nuestras comisiones de seguridad social, que son a quienes le rendimos cuenta, que son parte del PIT-CNT. Y creo que, nosotros tenemos que rendir cuentas desde ese lugar, desde el lugar de la información certera, a la hora de decirle, cuántos son los trabajadores o trabajadoras que definen tomar esa decisión de extender más, irse en ese momento, o es algo muy particular, pero quiénes son los que definen, ¿no? Y yendo ahora a otros temas, el BPS dispuso que el asesoramiento para revocar o mantener el artículo 8 en la afiliación voluntaria a la FAP puede realizarse a distancia. Pero primero, ¿podés explicarnos de qué se trata este derecho de mantener o revocar la afiliación a la FAP? Ahí está, sí, porque para poder explicar cómo va a ser, hay que saber de qué estamos hablando, claro, ¿no? Exacto. Entonces, primero, no voy a tomar mucho tiempo, pero sí tengo que hacer un poquitito de historia diciendo de dónde viene el artículo 8, porque el artículo 8 está dentro de la ley 16.713. La ley 16.713 comenzó a idearse en el año 95 y se lleva a cabo en el año 96. Lo que nosotros decimos la ley de las AFAP, ¿no? En esa ley había como una pequeña trampa que se llama artículo 8. El artículo 8 es quien determina la forma de aportación de nuestro aporte jubilatorio. Este artículo 8, si nosotros lo tenemos tildado y fuimos voluntariamente, nos afiliamos voluntariamente a la FAP, dice que la mitad de nuestro aporte va para BPS y la otra mitad va para la FAP. No importa cuánto cobramos. Pero si nosotros no tenemos ese artículo 8, recién aportamos a la FAP
cuando en el año 96 cobrábamos más de 5.000 pesos. Hoy en día ese monto es de 85.607 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros, yo soy una trabajadora de la salud, soy enfermera, ni soñando cobro más de 85.607 pesos, y estoy comprendida porque tengo entre 40 y 50 años. Tengo 41. O sea que puedo revocar ese artículo. Lo que me va a hacer ese artículo es que si yo lo revoco, todo mi aporte que fue por debajo de lo que hoy son 86.607 pesos, se mandó para la FAP menos la comisión, y ahora voy a decirles por qué hago hincapié en menos la comisión, va a volver para BPS. Para mí, trabajadora de la salud, que gano menos de 85.607 pesos, no es una desafiliación, pero es como si lo fuera porque no me paso de ese monto. Ahora, tenemos pequeños problemas con esto. Esto, como hubo un cambio de ley, la ley 20.130, que entró en vigencia el año pasado, dice que a partir del 1 de diciembre de 2023 quedarán los trabajadores que inician por primera vez la actividad, quedarán obligados a aportar a la FAP. Entonces, esta ley 19.162, que es la revocación del artículo 8, lo que va a permitir es que al 30 de noviembre todos esos trabajadores teníamos el derecho de ser asesorados por intermedio de un simulador para ver si nos convenía quedarnos con ese artículo 8 o no. Entonces ahí sucedieron algunas cosas. Entre ellas, una, que bueno, el equipo de representación de los trabajadores le planteó a BPS que la reserva de derecho debía ser por oficio, porque habían 300.000 personas entre 40 y 50 años que podían acceder a esa simulación y poder revocar, o no, pero poder tener el derecho. Porque desde el año 96, que tenemos la ley 16.713, nosotros siempre ponemos como ejemplo, en el Uruguay se puede, bueno, uno puede divorciarse si se casó, puede cambiar de identidad, puede cambiar de nombre, pero no podemos salir de la SAFAP. Entonces, si estamos con ese problema sobre la mesa, también se planteó desde el equipo de representación de los trabajadores al BPS que tenía que haber una campaña de comunicación para que esas 300.000 personas, esos 300.000 trabajadores pudieran asesorarse y tomar esa decisión, que tampoco tuvimos suerte. Nosotros veíamos que si no se estaba dando eso, tenía que ser de oficio, el poder hacer la reserva del derecho. ¿Qué es la reserva del derecho? Como yo decía, tengo 41 años. El año pasado cumplí los 40. Entonces, cuando cumplo los 40, me presento en BPS y digo, bueno, quiero que me asesoren. El simulador que tenía BPS estaba basado en la ley 16.713. Entonces, ese simulador me iba a dar una simulación que no era la real. ¿Por qué? Porque ahora cambian las reglas de juego. Entonces tenemos sobre la mesa la ley 20.130. La representación de los trabajadores pidió a BPS que cambiara ese simulador. Ese simulador todavía no está pronto, pero tenemos un problema. ¿Qué pasa? Yo pedí hace un año que pedí mi fecha para ser simulada, mi cuenta, como quien dice, y poder definir. Pero hasta el día de hoy no fui asesorada y se me dice que, bueno, que próximamente va a estar el simulador y que próximamente se va a poder simular. Pero mientras tanto, el negocio de la SAFAP sigue en curso, porque todos los meses mi aporte sigue yendo para la FAP y sigue teniendo comisiones, mientras que yo tenía un derecho a poder ser revocado. Y eso también es algo que le planteamos al Banco de Previsión Social y nuevamente, como los otros dos temas que dije, no tuvimos suerte.
Pero eso... ¿Y cuál es la respuesta, del resto del directorio? Que va a estar pronto el simulador. Y que ahora, ahí como bien decías tú, vamos a tener un simulador y que se va a poder hacer desde el usuario persona, que después quiero explicar un poquito qué es el usuario persona también y cómo accedemos. Pero la población tiene que saber que su aporte hoy en día, que tiene artículo 8, porque además en algún momento todos, la mayoría, el 90% de la población, fuimos engañados para estar dentro de esa FAP. También, ¿no? Porque a quién no le llegó una asesora de la SAFAP y nos dijo que bueno, que era obligatorio y que nos regalaban una lapicera, un llavero, y nos decían que nos iba a ir, íbamos a tener la mejor jubilación y todo, y no era lo real. Y todos accedimos, y todos fuimos voluntarios, y todos firmamos sin saber qué era lo que nos estaba sucediendo, ¿no? O sea que aquellas personas que tienen entre 40 y 49 años que se afiliaron a alguna FAP alguna vez, ganando menos de 85.000 pesos, deberían de asesorarse entonces en este momento para ver si revocan o no revocan esto. Lo que sí hay que esperar es que esté pronto. Bueno, ahí tenemos otro problema más. Sí. Hoy en día ya no se puede. Hubo tiempos, por eso decíamos lo de la campaña, que hubo gente que no se enteró y por eso pedíamos que sea de oficio, porque el que se está enterando hoy tuvo tiempo hasta el 30 de noviembre de 2023, porque la ley 20.130, que es la nueva ley, dice que a partir del 1 de diciembre todos son obligados. Entonces, ahí fue el gran problema que tuvimos, que de 300.000 trabajadores y trabajadoras, solo 100.000 fueron los que hicieron la reserva del derecho. ¿Y esa gente podría ir por el lado de la justicia, por ejemplo? Y eso nosotros no lo planteamos, no lo pusimos sobre la mesa, pero nunca se descartan esas cosas, ¿no? Pero yo creo que podía haberse evitado el pensar que vaya por la justicia, porque era algo que, saber dejar, esos 300.000 como oficio, el que se presenta, y el que no se presenta, porque no quiso, pero dar la oportunidad. Y eso es lo que me parece que viene desde el año 96 mal en la ley, ¿no? El no dar oportunidades a la población de poder definir qué tipo de jubilación quiere. Esto de poder meternos o encajonarnos en un sistema donde no va a haber salida, sino que vos tenés que, definir hacia dónde querés ir con una firma de cuando sos muy joven y cuando las prioridades de tu vida, cuando recién ingresás a tu primer trabajo, no son saber qué jubilación querés. Eso lo sabemos todos, que en el Uruguay y en el mundo no se quiere, uno no piensa en su jubilación cuando recién entra a un trabajo. Algo que nos había quedado pendiente de explicar, Lorena, es qué es lo del usuario persona y cómo acceder a ello. Perfecto, sí, porque lo vamos a necesitar para, los que tenemos la reserva del derecho, poder hacer la revocación del artículo 8. Pero quiero explicar que el usuario persona no es solo para realizar este trámite. Es algo muy importante que tenemos como herramienta hace mucho tiempo, donde nosotros podemos hacer ese usuario en el hábitat, repagos, o sea, cualquier lugar de cobranza, en el correo, en los locales El Dorado, que son de Polakov, en el mismo BPS. Es un usuario que hacemos con una contraseña, con un mail, con un correo electrónico y nuestra cédula. Se hace ese contrato y BPS te manda una contraseña a tu correo. Y desde ahí tú podés hacer muchas cosas desde el usuario persona. Por ejemplo, podés ser tu propio inspector, porque desde ahí vos podés ver, cuánto te están aportando, en qué condiciones te están aportando, y no tener que esperar a llegar a los 60 años para poder, decir o definir, ahora tengo mis años, no tengo mis años, cómo me aportaron, de qué manera, sino que poder verlo día a día. Y eso nos sucede no solo con los aportes que nos hacen, sino también, se me ocurre ahora que van a tener el aguinaldo de la construcción, los compañeros de la construcción ven desde el usuario persona
cómo está hecho su aguinaldo y cuándo lo cobran. Es una herramienta muy buena. ¿A los recibos de sueldo también se puede acceder a través de eso, por ejemplo? De sueldo no, porque eso es de la empresa. Bien. Siempre, pero por ejemplo, si estás de aporte, pero si estás certificado, por ejemplo, tu recibo lo podés ver desde el usuario persona. Es una herramienta muy importante que creo que si la bien utilizamos, va a ser, bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnología. Estos avances tecnológicos hacen que nosotros sigamos avanzando y que desde, bueno, el BPS se brinde algunos trámites, por ejemplo, que siempre fueron presenciales, ahora se puedan hacer desde el usuario persona. Uh-huh. Bueno, vamos con otra franja etaria que también tiene algunas modificaciones, porque desde el 1 de junio de 2023 rige un plazo de 2 años para que las personas mayores de 60 años acrediten ante el BPS sus aportes realizados antes de abril de 1996. O sea que, bueno, resta poco menos de un año para hacer esta gestión, para que se termine este plazo para acreditar esto. ¿Por qué las personas mayores de 60 años tienen que hacer esto? Primero arranquemos por ahí. Bueno, la ley 20.130 lo que especifica es eso, de que hay tiempos ahora. Nosotros antes, si nos íbamos a jubilar, podíamos ir, o cuando nosotros veíamos antes del causal jubilatorio, podíamos ir a ver nuestra historia laboral y cuántos años teníamos, en esto que decimos recién, ¿no? Que ahora tenemos el acceso de poder ver si nos aportan en tiempo y forma, cuánto, cómo y de qué manera. Bueno, antes no se podía y muchas veces los trabajadores no tenían el aporte porque el empleador, y esto es algo que quiero dejar claro, quien tiene la obligación de realizar el aporte es el empleador, no la realizaba. Y teníamos trabajadores y trabajadoras que se iban a jubilar y llegaban a jubilarse y no tenían la cantidad de aportes. Entonces, bueno, desde antes del año 96, porque por eso es el corte, no estaba la digitalización. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se puede llevar testigos y, bueno, contar con esos años que el empleador no aportó nuestros años, ¿no? Pero la ley 20.130 lo que hace es poner plazos para eso. Antes podíamos, como decía, ir en cualquier momento de nuestra vida laboral, porque hasta podíamos estar con una edad mucho más baja, ir a BPS y poner los años igual, porque muchas veces nos sucede con los más veteranos que cuando llegan a los 60 o más años, les cuesta mucho conseguir un testigo, porque bueno, la vida hace que o se fue del país, o falleció, o está muy enfermo, o ya no se acuerda. Entonces, poder llegar a ese conjunto de años que nos falta es imprescindible, porque eso va a depender nuestra jubilación. Entonces, bueno, lo que hace esta ley es poner tiempos, y esos tiempos son... al que hoy tiene 60 años o más, tenía desde el 1 de junio 2023 hasta 1 de junio hasta el 1 de junio 2025 para ir a conformar su historia laboral. Tiene, sí. O sea que hoy tiene hasta el 1 de junio 2025 para ir a conformar esa historia laboral. Quienes tienen 60 años o más pueden ir a hacerlo. Nos sucedió que hasta el 30 de mayo, en realidad. Nos sucedió que este 30 de mayo nos empezaron como a preguntar, ¿es verdad que hasta hoy tenemos tiempo para ir? No, es hasta el 30 de mayo 2025. Pero ¿qué pasa? Así como los trabajadores y trabajadoras que les entró esa duda de que tenían hasta el 30 de mayo de este año, seguramente vamos a llegar al 30 de mayo del año que viene y van a estar todavía sin ir. Igual hay algo que no me queda claro. ¿Qué pasa con los testigos? No tengo testigos. ¿Y cómo hago para justificar entonces esos años trabajados? Esos años es con testigos o prueba documental. Prueba documental se le llama a recibos, pero del año 96 para atrás con testigos. Si no, no. No los podés registrar. No podés registrar. Uh-huh. Y eso es un problema que hay. Pero el problema mayor va a ser aquel trabajador o trabajadora que tiene 60 años hoy
y que se va a ir a jubilar con 62 años. Dentro de 2 años ya va a haber pasado el plazo que tiene para poder registrar esos años y llevar esos testigos. Entonces, es una nueva preocupación que el equipo de representación de los trabajadores en el BPS tiene. ¿Qué sucede con los trabajadores y trabajadoras que no han podido llevar sus testigos para poder conformar su historia laboral? Para poder conformar esa historia, que sabemos que si tiene que llevar testigos es porque no llega el causal. Y que esos trabajadores, si no tienen esos años registrados, no van a poder llegar a la jubilación. Entonces ya no estamos hablando de qué tipo de jubilación tenemos, sino cómo accedemos a la jubilación. Y ahí nos preocupa muchísimo lo que tiene que ver con el aporte jubilatorio, pero principalmente en este caso por cómo conformamos esa historia laboral. Pensando, Lorena, en otro tema, el 24 de mayo, mediante un comunicado de prensa, las y los trabajadores del BPS se declararon en conflicto. ¿Cuál es hoy la situación de funcionarios y funcionarias? Bueno, yo no soy funcionaria quiero aclarar, de BPS. Es un conflicto que tienen. Nosotros en algunos momentos tenemos bipartitas con ellos, pero yo no puedo opinar de un sindicato que no es mío, ¿no? Está claro, pero sí se puede hablar de cómo afecta esto, por ejemplo, a usuarios y usuarias. Sí, claro. Uno de los puntos que se viene reivindicando desde todo el PIT-CNT, no solo del sindicato, porque reitero, no opino sobre el sindicato y sus reivindicaciones, sino desde el movimiento sindical, que por definiciones políticas, el BPS ha tenido un desmantelamiento en lo que tiene que ver con el personal. No se repone el personal necesario, y eso lleva a que hoy, cuando estábamos hablando al principio, digamos que hay una demora desde que nosotros iniciamos el trámite jubilatorio, ejemplo, de casi 6 meses. Pero eso tiene que ver con la reposición del personal, de cuando la persona renuncia, se jubila, fallece, no hay una reposición, y eso conlleva a que tengamos un problema después con todos los trámites, porque hay una disposición o hay una resolución de hacer este tipo no quiero decir prácticas, pero las políticas de gobierno llevan a que BPS no tenga el personal adecuado para poder conformar todo lo que tiene que ver con las solicitudes, tanto de pensiones, jubilaciones o algún otro tipo de trámite que, si bien, como decíamos, la tecnología avanzó, hay otras que la tiene que hacer un humano. Entonces, eso hace que tengamos esa demora, y creo que las reivindicaciones como movimiento sindical son necesarias siempre, y más cuando vemos estos desmantelamientos, ¿no? Ahora, vos estás asesorando sobre diferentes cambios que se están dando, ¿no? Para los usuarios y demás. Muchos de ellos, si pensamos en esta franja etaria de mayor de 60 años, necesitan un asesoramiento, y es un problema esto de quizás ir al Banco de Previsión Social y no contar con una persona que esté disponible como para guiarte un poco en estos cambios. ¿Ustedes han tenido este tipo de reclamos de que la gente necesita quizás más la presencia humana en esto de que se está buscando mucha digitalización? Sí, y no solo en Montevideo, porque nosotros a veces nos centramos mucho en Montevideo, ¿no? Pero nosotros como equipo de representación también salimos mucho al interior, mucho. Ayer Ramón, por ejemplo, Ramón Ruiz, que es el representante de los trabajadores, estuvo en Colonia, en Juan Lacase, y nosotros vamos mucho al interior, pero vamos también ahora, tenemos una política de ir al interior más profundo. Entonces, cada vez que nos vamos alejando de la capital, encontramos que hay barreras para poder acceder a ciertas prestaciones. Pero cuando llegamos al interior más profundo, es increíble cómo donde más se necesita es como menos se llega. Claro. Y eso es una gran preocupación que tenemos, y que se trae, muchas veces se traen al directorio los miércoles. Hoy Ramón está en el directorio.
se traen todas esas preocupaciones y se plantean desde la representación porque vemos la vulnerabilidad que tiene cierto tipo de población, que como te decía, que cada vez que nos alejamos más de la capital encontramos problemas, pero cuando nos alejamos más todavía, que vamos al interior más profundo, vemos que es una problemática. Como decías tú, hay lugares donde llega un trabajador a asesorar una vez al mes. Claro. Y eso no nos puede suceder, porque si por un motivo capaz que ese trabajador que quiere jubilarse no pudo llegar ese mes, tiene que esperar al otro. Y con la demora que se tiene, un mes es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entonces, son problemas que se tienen que empezar a ver y que políticas de gobierno no pueden afectar tanto a la población, y mucho menos cuando trabajamos toda nuestra vida y lo que estamos pretendiendo es que un retiro tranquilo y adecuado después de haber aportado toda la vida, ¿no? Lorena Luján, integrante del equipo de representación de los trabajadores del BPS, muchas gracias por haber estado en Nada que Perder. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por querer informarle a la gente sobre seguridad social. Muchas Muchas gracias, Lorena.